Madre mía, la que se ha liado con Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Pero qué pasa entre estos dos? Parece que la cosa está más caliente que nunca y por fin se ha desvelado la verdad de esa supuesta disculpa que tiene a todos con la boca abierta. A ver, para ser honestos, esto lleva semanas, meses diría yo, dando vueltas. Desde que terminaron de grabar esa serie tan famosa que los catapultó a la fama mundial, ¿os acordáis? Siempre se ha rumoreado, se ha especulado que si hubo algo, que si no hubo algo, que si ahora se llevan bien, que si ahora se odian. Un salseo constante, vaya. Pero lo último es fuerte. Resulta que Can Yaman, que últimamente está más desaparecido que un unicornio, ha dado un paso. Y no un pasito pequeño, no. Ha soltado unas declaraciones, unos comentarios que van directos a Demet. ¿Y por qué digo disculpa? Pues porque parece que Can se ha dado cuenta de algo. Algo que hizo o dijo en su momento que no sentó nada bien a Demet, o por lo menos, a la gente que la rodea y que la protege. Muchos dicen que Can se las dio de divo de estrella internacional, y que quizás en algún momento no trató a Demet con el respeto que ella merecía. A ver, no lo digo yo, lo dice el run de la gente, las redes sociales, los fans que están súper pendientes de todo. Y si esto fuera así, pues la verdad es que Can se ha tardado un poquito en darse cuenta, ¿no creéis? Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está intentando limpiar su imagen. Está preparando proyectos nuevos, está en Italia, se le ve por todas partes y claro, no le conviene tener una enemiga pública, y menos una tan querida como Demet. Así que esta disculpa, que tampoco ha sido una disculpa formal y pública, sino más bien unas palabras que dejan entrever que hay arrepentimiento, busca tender puentes. ¿Pero es sincera? Esa es la gran pregunta. Porque a veces estas cosas huelen un poco a estrategia de marketing. Vamos a dar que hablar para que no nos olviden. Demet, por su parte, ha estado más callada que un topo. Se la ve feliz con su pareja viviendo su vida, pero claro, estas indirectas la salpican sí o sí. Imaginaros la situación. Ella intentando seguir adelante y él lanzando balones fuera, o balones de paz. No sé, es un lío. Lo que está claro es que la tensión entre ellos, que siempre ha estado ahí latente, se reaviva con esto. ¿Fue algo que pasó en el rodaje? ¿Algo que dijo en una entrevista? ¿O simplemente la presión de la fama les jugó una mala pasada? Para ser honestos, a mí me da la impresión de que Can se ha dado cuenta de que Demet es una artista consolidada y que no necesita su fama para brillar. Ella tiene su carrera, sus proyectos, y va a su aire. Él, en cambio, parece que busca un poco más de validación, de reconocimiento. Y quizás se dio cuenta de que la forma en que se dirigió a ella, o la forma en que la trató públicamente en algún momento, no fue la adecuada. ¿Y esta disculpa, estas palabras que suenan a disculpa, van a cambiar algo? ¿Van a limar asperezas? ¿O es solo un intento de calmar las aguas antes de que se hunda el barco? Yo sospecho que Can está intentando recuperar la buena sintonía, quizás por amistad, quizás por intereses profesionales, quién sabe. Lo que está claro es que la verdad de esta disculpa está lejos de ser totalmente clara. Es un juego de sombras, de indirectas y nosotros, aquí intentando descifrar qué narices está pasando. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman fue sincero con sus palabras hacia Demet Özdemir?